Estructura de anillo. Dado un conjunto en el que se definen dos operaciones, decimos que se trata de un sistema de doble composición. En este sistema de doble composición, entonces, las operaciones, ambas binarias, cumplirán una serie de propiedades y vamos a analizarlas y eso le darán la estructura. Si el conjunto con la primera operación tiene estructura de grupo abeliano, si el conjunto con la segunda operación, cerito, tiene estructura de semigrupo y la segunda operación, es decir, cerito, es doblemente distributiva con respecto a estrella, si todo esto ocurre, decimos que A estrella cerito tiene estructura de anillo. Esto se va a traducir entonces en las siguientes propiedades. Vamos a tener la primera, entonces, cuando decimos grupo abeliano, recordemos que es ley de composición interna, asociativa, existencia de elemento neutro, existencia de simétrico para cada elemento del conjunto y además tenemos a la conmutativa. Tenemos entonces A sub 1 va a ser, cualquiera sean los elementos de A y B en el conjunto, se tiene que cumplir que la composición de ambos es un elemento del conjunto, ley de composición interna. La segunda entonces es la asociatividad, cualquiera sean los A, B y C del conjunto, se tiene que cumplir que A estrella B estrella C es igual a estrella, B estrella C, y esto es igual a A estrella B estrella C. Tercer axioma es la existencia del neutro. Entonces existe E que pertenece al conjunto tal que cualquiera sea el A del conjunto, se verifica que su composición con el neutro en cualquier orden nos da el mismo elemento. Y cada elemento tiene su simétrico, entonces para todos los A del conjunto se verifica que existe A' también perteneciente al conjunto, tal que la composición de ambos me tiene que dar el neutro. Y por último, dentro de esta primera operación tenemos el axioma que se refiere a la conmutatividad, es decir, tomando A y B en el conjunto, para todo B, se tiene que cumplir que la composición de ambos en cualquier orden da el mismo resultado. Hasta aquí entonces tenemos la estructura del grupo abeliano con la primera operación. Ahora, continuando acá entonces, el axioma 6 ya se referirá a la segunda operación, estructura de semigrupo, es decir, ley de composición interna y la asociatividad, pero para la operación cerito. Es decir, cualquiera sean los elementos A y B del conjunto, se tiene que cumplir que A cerito B pertenece al conjunto. Ahora, 7, tengo la asociatividad para cerito, es decir, tomando la terna de elementos, cualquiera de ellas, A, B y C, en el conjunto se tiene que cumplir que A cerito B, cerito C es igual a cerito B, cerito C y es igual a cerito B, cerito C. Tengo hasta aquí entonces estructura de semigrupo con la segunda operación. Ahora, hay un axioma más que es el que vincula, muy importante porque es el que relaciona a las dos operaciones, ya que cada una de ellas se trabajó por separado. Este axioma entonces es el de la distributividad y habla de una doble distributividad porque no se dijo en ningún momento que la segunda ley debe ser conmutativa y por eso hay que hacer esa verificación entonces de que sea doble la distributividad. Este sería el axioma 8, entonces tengo que tomar una terna de elementos A,
B y C del conjunto, y la distributiva va a ser de la segunda operación, es decir, A0 con respecto a la primera. Si aplico la distributiva acá, entonces va a ser A0B, estrella, A0C. Y es doblemente distributiva, es decir, que también tiene que cumplirse que B estrella C, cerito A, sea igual a B cerito A, estrella, C cerito A. Cumplidas todas estas propiedades, vamos a tener entonces una estructura de anillo. Pueden ocurrir también otras dos situaciones. Una de ellas es que la segunda operación, es decir, cerito, sea conmutativo. Si cerito es conmutativo, entonces vamos a tener un axioma 9 referido a la conmutatividad de cerito. Es decir, cualquiera sean los elementos A y B del conjunto, se cumplirá que A cerito B es igual a B cerito A. Y también puede pasar que la segunda operación, es decir, cerito, tenga también un elemento neutro. Entonces, va a ocurrir vuelvo a poner 9 porque no se trata de que cumpla las dos cosas a la vez. Puede ser una de ambas, entonces que se cumple, por eso vuelvo a escribir 9 acá. Entonces, existe U, vamos a llamarle, E era para este, U ahora, y va a recibir el nombre de unidad. Existe U que pertenece a A, tal que cualquiera sea el elemento A del conjunto, U cerito A es igual a A cerito U y es igual a A. Entonces, en este caso, cuando cumple solamente esta propiedad sumada a las anteriores, decimos que se trata de un anillo conmutativo. Si se cumple esta propiedad sumada a las anteriores, decimos que es un anillo con unidad o anillo unitario. Por supuesto, si cumple todo, serían 10 los axiomas y se trata de un anillo conmutativo con unidad. Si pensamos en ejemplos, entonces, en los conjuntos numéricos, vamos a tener al conjunto, ya dijimos que Z era el primero que cumplía con la adición, la estructura de grupo. Entonces, va a ser también el primero de los conjuntos numéricos que tiene la estructura de anillo con la adición y la multiplicación. En el caso de Z, se trata de, siempre con adición y multiplicación, se trata de un anillo conmutativo porque la multiplicación es conmutativa y también con unidad porque el 1, que es el elemento neutro para la multiplicación, es un número entero. A partir de este conjunto, entonces, todos los posteriores, es decir, racionales, reales y complejos con adición y multiplicación, también tienen la estructura de Z, es decir, se trata en todos los casos de anillos conmutativos con unidad. Ahora, tomando un subconjunto, también el de Z par, por ejemplo, ahí estamos trabajando solamente con números pares, también Z par tiene estructura de anillo conmutativo, pero es no unitario, ya que en ese caso el neutro para la multiplicación, que es el 1, no pertenece al conjunto, ya que estamos diciendo que se trata solamente de los enteros pares. Divisores de cero. Dado un anillo A estrella cerito, siempre es válida la siguiente implicación. Si A es igual a E o B es igual a E, entonces A cerito E, A cerito B es igual a E. Estamos diciendo, si uno de los elementos, por lo menos uno de los elementos, es el neutro de la primera operación, entonces la composición a través de la segunda operación nos da el elemento neutro. Teniendo en cuenta que en un anillo es posible que existan dos elementos neutros, uno para cada una de las operaciones, reciben nombres particulares aunque no se traten de conjuntos numéricos, y se dice que estrella entonces es la adición del anillo y cerito la multiplicación.
Teniendo en cuenta eso como nombre, ¿sí? Como nombre, entonces decimos que el neutro para la primera operación, es decir, E, recibe el nombre de 0 del anillo, y el neutro para la segunda operación, si es que existe, no necesariamente esto ocurre, que es U, es entonces la unidad, es decir, el 1. Entonces, lo que estamos diciendo acá, si uno de los elementos, por lo menos, es 0, entonces el producto de ambos es 0. Si pensamos en los conjuntos numéricos con las operaciones que conocemos, la implicación recíproca también es cierta. Es decir que si A cerito B es igual a E, entonces A es igual al neutro o B es igual al neutro, es decir, 0. En los conjuntos numéricos con operaciones, el producto de dos números nulo me está indicando que por lo menos uno de ellos es 0. Ahora, esta implicación no necesariamente es válida en los anillos que no son numéricos, pero tienen esta estructura. Es decir que estoy negando que esto se cumple. Negar una implicación tenemos P implica Q o R. Y esto entonces, desde el punto de vista de las proposiciones, es lo que tengo que negar. Recordemos que una implicación equivale a no P o lo que es acá en este caso el consecuente. Eso es la equivalencia, ahí lo tengo que negar. Aplico entonces, acá queda por involución P, pasa a ser una conjunción aplicando De Morgan, y también aplicando De Morgan a esta expresión nos va a quedar no Q y no R. Es decir que, negando esto, vamos a tener que A cerito B es igual a E, eso es P. Y A es distinto de E y B es distinto de E. Esto entonces es lo que ocurre. Acá estamos diciendo, tenemos un producto que es igual a 0 y ninguno de los dos elementos es 0. Cuando esto ocurre, entonces decimos que A es un divisor de 0 a la izquierda y B es un divisor de 0 a la derecha. Es decir que formalmente definimos a los divisores de 0 como elementos no nulos en el conjunto, tales que el producto de ambos me da entonces el 0. Acá, para que tengamos un producto igual a 0 sin ser ninguno de los dos ceros, decimos que A existe porque está B. No es que A multiplicado por cualquier otro elemento me va a dar 0, ni al revés, B multiplicado por cualquier otro va a dar 0. Solamente entre ambos, por eso decimos divisor de 0 a izquierda y a derecha, y cada uno de ellos existe porque el otro está, para que el producto entonces sea igual a 0. Y lo reitero, no se trata de conjuntos numéricos porque esta idea nos resulta rara, en los conjuntos numéricos esto no existe. Vamos a ver distintos ejemplos entonces en los que aparecen estos divisores de 0. Consideremos este primer ejemplo, dadas dos funciones f y g definidas de R en R de la siguiente forma. F de x será 0 para valores menores o iguales que 0 y x para valores mayores que 0. Y g de x será menos x cuando x sea menor que 0, es decir, negativo, y 0 si es mayor o igual que 0. Gráficamente acá tenemos entonces a las dos funciones 0, x, menos x, 0. El producto de estas dos funciones va a ser f por g de x, va a significar f de x por g de x, cualquiera sea el valor de x real, porque estamos diciendo definida de R en R. Entonces, cualquiera sea el valor de x acá que sustituya, f de x por g de x me va a dar 0, cualquiera sea el número que tome, porque puede estar en la parte positiva de acá y va a ser 0 en este caso, puede estar en la parte negativa y va a ser 0 aquí. Es decir que el producto de estas dos funciones es todo el tiempo igual a 0 y sin embargo ninguna de ellas es la función nula,
porque la función nula sería directamente f de x igual a 0. Es decir que en ambos, entonces, ambas son divisoras de 0 en este conjunto de funciones, entonces, que estamos definiendo con la adición y la multiplicación. Tomemos como un segundo ejemplo un conjunto de matrices cuadradas de tamaño 2×2 con las operaciones de adición y multiplicación entre matrices. Vamos a hallar estos productos. Tenemos entonces esta matriz multiplicada por esta. Vamos a hacer entonces fila por columna, así que tenemos 2 por 1, 2, más 2 por 1, 2. Primera fila, segunda columna, 2 por 1, 2, más 2 por 1, 2. Acá hacemos lo mismo, 2 más 2, y esta última, 2 más 2. Es decir que este producto, entonces, me queda esta matriz cuadrada. Ahora, si hallamos este otro producto, vamos a tener 5 por 1, que es 5, menos 1. Este otro, 5 por 1, que es 5, menos 1 nuevamente. Aquí 5 por 1, 5, menos 1. 5 por 1, 5, menos 1. Es decir que este producto también nos da esta misma matriz. Si observamos entonces los segundos miembros son iguales, querrá decir que los primeros también lo son. Es decir que el producto de esta matriz por esta nos dio lo mismo que el producto de esta matriz por esta. Y esta segunda es la misma. Pero, sin embargo, estas dos matrices no son iguales. Es decir que, teniendo una multiplicación, cuando ocurre que hay divisores de 0, la propiedad es que los divisores de 0 no son simplificables, no son regulares para la ley. Es decir que no es válida la propiedad cancelativa en ese caso, porque simplificaríamos y no nos queda una igualdad. Verifiquemos entonces por qué se pasó esto. Si hacemos este producto va a ser 1 menos 1. Multiplico acá 1 menos 1, 1 menos 1 y 1 menos 1. Es decir que esto nos queda ceros, nos quedó la matriz nula, el producto de dos matrices no nulas nos dio la matriz nula como resultado. Decimos entonces que se trata en este caso de un divisor de 0 a la izquierda, en este caso un divisor de 0 a la derecha. Y lo reitero, la propiedad para todos los anillos entonces que tienen divisores de 0, la propiedad cancelativa no es válida, hay que tener cuidado, no son simplificables los elementos que son divisores de 0. Cuando un anillo no tiene divisores de 0, decimos que se llama un anillo de integridad. En un anillo de integridad, entonces, es válida la propiedad cancelativa para los elementos no nulos. Es decir, que vamos a tener en un anillo de integridad que se cumple que cualquiera sean los elementos A, B y C del conjunto, se va a cumplir que si A cerito C es igual a B cerito C, entonces A es igual a B y C resulta un elemento regular, cancelable, válida, simplificable y es válida la propiedad cancelativa como estamos diciendo. Ahora, cuando ocurre que un anillo es de integridad, es decir, no hay divisores de 0, es válida la propiedad cancelativa y además tiene elemento neutro, la segunda ley, es decir, que hay unidad, entonces decimos que se trata en ese caso de un dominio de integridad, es el nombre que recibe con las operaciones que mencionamos. La última de las estructuras, la más fuerte que hay, es la llamada estructura de cuerpo. Vamos a tener a un sistema de doble composición nuevamente, K estrella cerito,
es decir, el conjunto con dos leyes definidas, de composición interna definidas en él. Va a ocurrir entonces que esa terna tiene una estructura de cuerpo si se cumple que K estrella tiene estructura de grupo abeliano. Ahora, vamos a llamarle K estrella y cerito, también tiene estructura de grupo, no grupo abeliano. Siendo acá K estrella, al conjunto K menos el neutro de la primera operación, es decir, el 0. Y la tercera condición es que cerito sea doblemente distributivo con respecto a estrella. Todo esto cumplido, entonces, hacen que K tenga estructura de cuerpo. ¿Qué estamos diciendo acá? Entonces sería el conjunto con la primera ley grupo abeliano, el subconjunto de elementos no nulos es grupo para la segunda operación y la segunda operación es doblemente distributiva con respecto a la primera. Los axiomas en que esto se traduce entonces son los mismos de anillo y se agregan la existencia de la unidad, que debe darse todo el tiempo, y la existencia de elementos simétricos. Aparecen dos clases de elementos neutros, dos clases de elementos simétricos, entonces hay que distinguir los nombres y las formas en las que se van a denotar. Los 5 primeros axiomas se refieren a la operación estrella. Tenemos la ley de composición interna, cualquiera sean los elementos A y B del conjunto, la composición de ambos a través de estrella es un elemento del conjunto. La asociatividad, tengo que tener 3 elementos A, B y C en el conjunto y se tiene que cumplir entonces que la composición puede intercalar paréntesis como uno quiera, que eso significa en definitiva la asociativa, ¿sí? Tercer axioma, tenemos la existencia del neutro. Vamos a decir neutro aditivo o cero, porque ahora aparece un neutro más que sí o sí tiene que estar en el conjunto para tratarse de esta estructura. Así que reservo el nombre, como lo dije, neutro aditivo o cero, y vamos a conservar a la letra E para el mismo. Es decir, existe E en el conjunto tal que cualquiera sea el elemento del mismo, tiene que ocurrir que la composición con ese neutro, es decir, cero, me tiene que dar el mismo elemento. Y la existencia de los simétricos vamos a utilizar relacionando a estrella con la operación adición para el nombre. Vamos a decir que se trata de los opuestos. Y no vamos a utilizar prima porque después, como ya sabemos, aparecen los neutros para la segunda ley también. Así que vamos a utilizar entonces, cualquiera sea el A que pertenece acá, se verifica que existe menos A también en el conjunto, tal que A estrella, su opuesto es igual al opuesto estrella A, y esto nos da el 0. Y aparece entonces un quinto axioma relativo a la operación estrella que tiene que ver con la conmutatividad de elementos. Es decir, cualquiera sean los elementos A y B del conjunto, A estrella B es igual a B estrella A. Hasta aquí entonces tengo que K estrella tiene estructura de grupo abeliano. Continuamos con el axioma 6. En este axioma empieza a trabajarse la operación cerito y recordemos que se trata para el subconjunto de elementos no nulos. Vamos a tener entonces de nuevo la ley de composición interna, cualquiera sean los elementos A, perteneciente a K estrella, y B. Se tiene que cumplir que la composición a través de cerito sea un elemento de K estrella. El axioma 7 tratará acerca de la asociativa. Necesito 3 elementos, A, B y C. Y se tiene que cumplir que A, cerito B, cerito C, tiene que ser igual a cerito
B cerito C igual a A cerito B cerito C. Aparece ahora en el axioma siguiente el neutro de la segunda operación, que pasa a tener el nombre de unidad. Entonces existe U que pertenece a K estrella, tal que cualquiera sea el A en K estrella, se cumple que U cerito A es igual a A cerito U y queda el mismo elemento A. Aparecen ahora los simétricos para la segunda operación, que recibe el nombre de multiplicación en la estructura, para tener el nombre de inversos. Es decir, que vamos a utilizar para todo A en el conjunto K estrella, va a existir A a la menos 1 como notación, también en el conjunto K estrella, tal que A cerito A a la menos 1 es igual a la menos 1 cerito A, y esto es igual a la unidad, es decir, entonces al neutro en esta operación. Hasta aquí tenemos estructura de grupo de K estrella con cerito. Y luego aparece K sub 9, que serían, K sub 10, que sería entonces la doble distributividad como antes. Es decir, cualquiera sean los elementos de el conjunto K, A, B y C, se tiene que cumplir que A cerito B estrella C es igual a cerito B estrella A cerito C. Y en el otro orden, B estrella C cerito A es igual a B cerito A estrella C cerito A. Si además la segunda operación es conmutativa, se va a agregar el axioma 11 relativo a la conmutatividad de cerito y vamos a decir que es un cuerpo conmutativo. La estructura de cuerpo conmutativo también recibe el nombre de campo. Es decir que cuando hablamos de campos, pensando en los conjuntos numéricos, quienes tienen esta estructura, relacionemos a los que ya conocíamos. Hasta Z habíamos dicho que había estructura de anillo, pero en este caso ya no va a tener la estructura de cuerpo Z, ya que no tenemos inversos multiplicativos en el conjunto, ¿sí? Entonces, el primero de los conjuntos que tiene esta estructura con la adición y la multiplicación es el conjunto Q de números racionales y luego R de reales y C de complejos. Es decir que los campos numéricos, cuerpos conmutativos, son únicamente el conjunto de los racionales, de los reales y de los complejos con la adición y la multiplicación.